Muchas gracias, hermana Denis, y Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones y también muchas bendiciones a los que nos ven a través de internet. El día de hoy estamos saliendo en nuevas plataformas. El día de hoy estamos saliendo en Videos Cristianos, Música Cristiana. Es una página que ven en toda Latinoamérica con contenido cristiano, de alabanzas, de música, pero también prédicas, todo lo que es contenido de bendición. Estamos saliendo también a través de nuestro canal de Palabras de Vida. Estamos saliendo en tusvideoscristianos.com en Facebook. Estamos saliendo en Sacia tu Sed, también en Facebook. Y estamos saliendo en Planeta Cristiano a través de Facebook. Estamos sumando el día de hoy más de 30,000 seguidores entre estas páginas, y estamos seguros que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Y me ponía a pensar en el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo viene y escribe epístolas que en un momento iban dirigidas para un grupo reducido, ¿verdad? Por ejemplo, recordaba aquella epístola que escribe el apóstol Juan a Gayo, y va dirigida a una persona en específico. O el libro de los Hechos que dice, oh Teófilo, va dirigido a una persona en particular. Sin embargo, al quedar plasmado en un medio, alcanza a millones de personas y nos sigue alcanzando hoy. Entonces, en su misericordia, si Él nos ha dado esa bendición y esa gracia de utilizar estos medios de internet, vamos a utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para llevar la palabra y compartir esa bendición que Él nos ha dado, ¿verdad? Hoy estaba monitoreando ahí la transmisión y era muy grato ver cuánta gente conectada en vivo. Y sabemos que aún más después otras personas también van a ser bendecidas a través de esta alabanza, adoración y también de la palabra, ¿verdad? Como el libro de los Hechos fue escrito para una persona, pero al final llegó a muchos más de lo que Lucas imaginó, ¿verdad? Y creo que Dios usa nuestros talentos, lo decía en una oportunidad, como aquel joven que lleva sus 5 panes y 3 peces delante de Dios. Y siempre he dicho, tal vez lo que él llevaba era poco humanamente, pero Dios lo multiplicó y lo utilizó para alimentar a muchos, y es un privilegio para nosotros poder llevar esa palabra. Quiero compartir también algunos anuncios antes de entrar a la palabra. A partir del día de mañana vamos a iniciar con algo que Dios puso en nuestro corazón, de iniciar orando. Vamos a estar orando en vivo a través de la página de Palabras de Vida en Facebook a las 6 de la mañana para los que quieran conectarse, quieran enviar sus peticiones de oración. Ahí queremos iniciar la semana con esa bendición de oración. También los días miércoles continuamos con nuestro discipulado virtual. Tenemos gente que se conecta a través de Zoom en vivo en diferentes lugares, y también personas que lo ven después a través de YouTube, a través de Facebook y otros canales también. Y el día domingo a las 10 de la mañana nos estamos reuniendo aquí en Jardín Querendaro, en el área de Carretera El Salvador de Ciudad de Guatemala. Estamos frente a Plaza Pinula, y ahí en nuestra página de Facebook compartimos el día de hoy un video donde se muestra la ubicación, que estamos cerca del Centro Comercial El Faro, cerca de Plaza Pinula, cerca de EPA y también cerca de la antigua Casa de Dios o Casa de Dios Pinula. Así que si tú te encuentras en Ciudad de Guatemala y quieres acompañarnos, va a ser un gusto contar con tu presencia. También el día de hoy al final hemos preparado un pequeño refrigerio para poder compartir y tener ese tiempo de convivencia, ¿verdad? Que
es tan especial. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí envía el Señor bendición, dice, y vida eterna, y realmente es una bendición estar compartiendo. Seguimos compartiendo también nuestro boletín impreso. El día de hoy tenemos acá nuevamente para seguir compartiendo y llevar por diferentes medios la palabra de Dios. Y por último, si tú tienes una petición de oración, puedes dejarla en los comentarios de la transmisión. No importa en qué página nos estés viendo el día de hoy, puedes escribir tu petición, si quieres puedes colocarla, o puedes enviar un mensaje en privado, o solamente puedes poner oren por mí. No es necesario que digas cuál es tu petición, porque sabemos que el Señor la conoce. Pero miren lo interesante de colocar las peticiones de oración, y eso era lo que Dios ponía en nuestro corazón, que cuando llega Naamán con el profeta a Israel, el profeta lo manda a sumergirse en el río Jordán. Y entonces cualquiera podría pensar y decir: entonces el río Jordán lo va a sanar. No, no es el río Jordán, sino que es el acto profético de obedecer y de creer. Y entonces no es que por escribirlo, que sea la página o que sea porque nosotros vamos a orar, sino que es la obediencia a ese acto profético, y es un acto de fe también, de creer, de acercarnos a Dios y saber que Él puede responder nuestras peticiones, aun las que a nosotros nos parecen imposibles o difíciles. Él es todopoderoso para responderlas. Así que puedes dejar ahí tus peticiones, y al final el día de hoy estaremos orando con el profeta Federico Mancía, con mi esposa Miriam, por todas esas peticiones. Y también el día de mañana en nuestra actividad de oración, que será en línea a través de la página de Facebook, también estaremos orando por esas peticiones. Y dice que la oración del justo, dice, obra eficazmente o obra poderosamente, dice otra versión, y creemos que Dios estará obrando. Y ahora sí queremos entrar a la palabra, y tenemos hoy un tema muy interesante que le hemos titulado Estamos endeudados. Y es así como entre signos de exclamación y admiración, y como hasta cierto punto con cierta angustia, ¿verdad? Es decir, estamos endeudados. Y va a ser el primer tema, no sabemos si van a ser 2 o 3 temas donde vamos a estar compartiendo acerca de las deudas, lo que la Biblia dice acerca de ellas, y cómo Dios vino para liberarnos, y dice para pagar muchas de nuestras deudas, y ahora Él quiere que nosotros seamos libres. Así que quiero pedirles que inclinen su rostro ahí donde están, y vamos a orar en esta mañana, y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más. Anhelamos oír su voz, somos necesitados de su palabra, somos necesitados de Él. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias, Papito. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, y la bendición de estar una vez más reunidos para escuchar y aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos hables, que traigas liberación a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero por favor que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 13. Y vamos a leer un pasaje que es muy conocido. Solo déjenme
arreglar acá mi Biblia que me está fallando, pero quiero que me acompañen a Romanos 13. Y en el versículo, permítanme un segundo. Son algunos de los inconvenientes, ¿verdad? A veces de estar en vivo, que no podemos editar, pero me está fallando acá la Biblia. No sé si alguien me puede prestar su Biblia. Muchas gracias. Ya funcionó acá mi Biblia, pero Romanos capítulo 13, y vamos a leer el verso número 7. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice esta versión que tengo acá, permítanme. Romanos 13 y versículo 7. Y dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el siguiente versículo dice: no debáis, dice, a nadie nada, sino amaros unos a otros. Fíjense que con todo temor delante de Dios quiero compartir esta serie, si le pudiéramos llamar así, porque consta de varios temas. De hecho, la siguiente semana, si Dios nos permite, con su ayuda, vamos a seguir compartiendo acerca de este tema de las deudas. Pero creo que es un tema muy importante hoy en día, porque todo el mundo está endeudado hoy. Fíjense que cuando yo les contaba acerca del tema que hemos elegido, y el tema decía, estamos endeudados. Y viendo a nivel de economía, porque la Biblia habla acerca de una buena ciencia, hay una ciencia y conocimiento que viene de parte de Dios. Nosotros vemos a Daniel, que era un hombre lleno de conocimiento y de ciencia y de entendimiento, dice. Y cuando vemos que estaban edificando el templo de Moisés, dice la Biblia que también Dios puso espíritu de ciencia y de sabiduría en varias personas para que pudieran edificar ese templo. Y hoy en día Dios sigue levantando personas con conocimiento y sabiduría para edificar al cuerpo de Cristo. Pero dentro de esos conocimientos venía a mi mente algunos conceptos seculares del mundo económico. Y uno de ellos es uno que se conoce como deuda pública. Y lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y hemos visto que se habla acerca de la deuda pública de los países, y vemos que cuando un país empieza a imprimir mucho dinero, se empieza a endeudar para generar obra, porque hay que construir carreteras, porque hay que construir hospitales, porque hay que cubrir las necesidades de la población, pero al mismo tiempo hay que pagar los sueldos y los salarios de las personas que componen el gobierno, ministros, trabajadores, gerentes, y toda esta burocracia, como se le llama también, que va generando una carga para los países. Y por eso vemos que muchos países no logran generar toda la obra. Por ejemplo, en países latinoamericanos, y por ejemplo Guatemala es uno de ellos, a veces vemos que las carreteras quedan abandonadas, a veces vemos que los hospitales no tienen suficiente suministro, a veces vemos que las escuelas tampoco cuentan con la infraestructura necesaria para poder funcionar. Y por otra parte, vemos otros países muy ricos como Japón, como Estados Unidos, y tienen una infraestructura increíble. Cuando uno llega a esos lugares y ve las autopistas y los pasos a desnivel, uno se queda sorprendido y uno dice, wow, dice uno,
Yo me he parado frente a varios edificios y me recuerdo en este momento de unos pasos a desnivel en Estados Unidos y uno se sorprende. Yo iba ahí emocionado grabando reels y videos cortos de ver, porque no lo vemos en nuestro país. Pero me impresionaba ver cómo estos países que tienen mucha infraestructura también son los países que hoy en día están más endeudados. Me sorprendió ver a un Japón, que Tokio, dice, es una de las ciudades más caras del mundo, una de las ciudades más habitadas del mundo, tiene unos grandes rascacielos, el nivel de vida es muy alto, todos visten a la moda, tienen la mejor ropa, pero están súper endeudados. Fíjense que Dios me permitió trabajar en algunas instituciones financieras y uno de los criterios para otorgar préstamos era que la persona que recibiera el préstamo, por lo menos el pago fuera una tercera parte de sus ingresos. Quiere decir que si alguien ganaba, por ejemplo, o quería un préstamo con una cuota de 1,000 quetzales o de $1,000, pongan la cantidad que ustedes quieran hoy que nos ven en toda Latinoamérica, ¿verdad? Si alguien quería hacer un préstamo por esa cantidad, por 1,000, tenía que tener un ingreso de 3,000. Pero ahora nosotros vemos estos países, y estos países no solamente se han endeudado más allá de ese 33% de capacidad de pago, sino que vemos, por ejemplo, un Estados Unidos que tiene un nivel de deuda externa, y viene otro concepto también económico, que es del 100%. Algunos lo ubican entre el 98 y el 102, 103% de su Producto Interno Bruto. Si lo tradujéramos a un microcrédito o a un crédito personal, diríamos que Estados Unidos gana 5,000 y tiene que pagar una cuota mensual de 5,100. Su cuota de pago ha sobrepasado sus ingresos o su capacidad de producción actual. Y de ahí podríamos seguir viendo otros países, pero me sorprendió ver que países que son muy ricos y que tienen un nivel de vida muy alto están extremadamente endeudados. Y como les decía a un inicio, todos tenemos deudas, y me incluyo, porque no quiero pararme hoy aquí de una forma arrogante, ¿verdad? O altanera, diciendo, ¡ay, ustedes que tienen deudas! No, yo también tengo deudas. Y lo tremendo de la deuda, y quiero que me acompañen ahora a Proverbios 22:7, porque miren lo que dice acá la palabra de Dios en Proverbios 22:7. Hoy vamos a tratar de leer varios versículos. Y dicen, el rico se enseñorea de los pobres, dice, y el que toma prestado es siervo de aquel que presta, dice, o es siervo del que le presta, dice esta versión Reina Valera 60. Entonces miren qué tremendo, porque aquí empezamos nosotros a armar y vemos que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma. La iglesia está en la capital del imperio. Yo me paré en Liverpool y perdonen, no quiero parecer arrogante al comentarlo, pero me paré en Liverpool frente a un gran edificio que está en el puerto. Y yo dije, wow, decía yo, de veras que cuando la gente llegaba al imperio, llegaba al gran imperio que era el imperio inglés, y veía esos grandes edificios, se impresionaba desde la entrada de ver lo que ellos tenían. Y por eso dice, el rico se enseñorea del pobre, dice la palabra, y el que toma prestado es siervo de aquel que le presta. Y entonces el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia
que está en la capital del imperio, que está en Roma. Y les dice, no debáis a nadie nada, dice. Porque cuando nosotros debemos y adquirimos una obligación, adquirimos un compromiso. Y fíjense que yo me ponía a pensar, dice, el que toma prestado es siervo de aquel que le presta. Y a veces se adquieren compromisos. Y fíjense que a veces dentro de las empresas hay algunas políticas que establecen, y lo hablábamos un día en el discipulado, y decíamos, por ejemplo, yo recuerdo una empresa donde decía, no se puede aceptar regalos de parte de los proveedores. Era una política de la empresa. ¿Por qué? Porque había una empresa donde llegaba el proveedor y hablaba con el gerente, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, ya se acerca la Navidad y mira, aquí le trajimos su regalito, porque de Navidad y fin de año. Ah, muchas gracias. Y luego, mire, y también tenemos aquí una canasta de productos para usted, para que pueda disfrutar y compartir con su familia. Ah, gracias. Y una vez que había recibido el regalo o que había tomado de parte de la otra persona, le decía, ah, mire, y este año nos va a echar la mano nuevamente, ¿verdad? Para que montemos una exhibición de nuestro producto aquí en la entrada de la tienda y así podamos vender más. Entonces, la política de estas empresas decía, no se permite aceptar regalos porque se adquiere un compromiso. Y decía, y utilizaban un término que decía, se crea un conflicto de interés. Porque tal vez había otro producto mejor para poner en la entrada de la tienda, pero como hay un compromiso por el regalo, entonces ahora tienen que cumplirle a él. Y por eso es de que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dice, no debáis a nadie nada. Yo le decía al Señor, ahora entiendo por qué cuando Jesús está en la tentación y llega Satanás y le dice, todo esto te daré. Mira estas riquezas. Yo me imagino así como cuando yo me paré frente a ese edificio y vi la majestuosidad de las edificaciones. Yo me imagino que cuando a Jesús le mostraron y le dijeron, mira estas riquezas, mira estos edificios, mira esta gloria, todo esto te daré si postrado me adorares. Y vino el Señor y no lo recibe. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero no aceptó el compromiso. Y luego cuando viene, está Abraham, y habían llegado y habían secuestrado a su sobrino Lot en Sodoma, y se lo habían llevado con un gran botín. Y sale él con su gente y tenía criados y tenía gente que había nacido en su casa y van en busca de esos bandidos y liberan a las personas y liberan el botín. Llega el rey de Sodoma y le dice, mira, quédate con todo el botín y solo dame las almas. Dice, miren qué interesante. Pero viene Abraham y le dice, no voy a tomar nada de ti, le dice, para que no digas después, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y yo conocí a una persona, un empresario muy exitoso aquí en Guatemala. Y este empresario tenía muchos beneficios para sus trabajadores. Tenía bono por cumpleaños, tenía bono por nacimiento de hijo, tenía bono por boda, tenía servicio de oculista, apoyaba para la compra de los lentes, daba financiamiento, tenía dentista, tenía un montón de prestaciones y él mismo se sentía orgulloso, yo creo que en un buen sentido del orgullo, de todo lo que brindaba a sus colaboradores. Y todos sus colaboradores recibían esos beneficios, pero la mayoría de ellos, de los que estaban en oficinas centrales, decían, yo preferiría no tener todos esos beneficios, pero vivir más tranquilo y en paz, porque al adquirir todos esos beneficios,
esta persona se sentía con cierto derecho sobre las personas. Decía, pero acordate, yo te estoy ayudando. Acordate, yo te estoy dando beneficios. Acordate que yo te hice aquel favor. Y entonces creaba un lazo, creaba un compromiso para la otra persona. Por eso también hay un proverbio que dice que hay algunos que adulan, dice, a las personas, y lo que hacen es poner lazo delante de ellos. Dice en Proverbios, cuando un tacaño, dice, te invite a comer, dice, pon cuchillo a tu garganta, dice, porque te dice, sí, sírvete y come todo lo que quieras, pero su corazón no está contigo, dice. Entonces hay un compromiso que se crea, una deuda, cuando recibimos algo de alguien, algo de otra parte, y entonces crea una obligación. Y fíjense que acá en Romanos 7, cuando habla, dice, de no debáis a nadie nada, utiliza una palabra que es ofelio, y me gustó mucho porque empieza a utilizar varias palabras en griego, que utiliza el número Strong 3782, 3783, 3784, todos seguidos, que hablan acerca de la deuda y que hablan acerca de tomar prestado, de pedir o adquirir un compromiso, dice, estar bajo una obligación, estar bajo una obligación, dice, o bajo un deber. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo viene y dice, no debáis a nadie nada. Y de eso quiero hablarles hoy, porque entonces habla de 4 cosas que nosotros podemos deber. Hablábamos al inicio que hoy todo el mundo está endeudado, y aún los grandes países, los que nosotros consideramos más ricos, están muchas veces más endeudados que nosotros o que nuestros países. Y entonces aquí en Romanos 13 nuevamente, en el versículo 8 dice, versículo 7, perdón, comienza hablando y diciendo, pagad a todos los que debéis, y la primera cosa que menciona, él dice, al que tributo, dice. Pero me fui a investigar y fui a buscar la palabra que utiliza en el griego, y utiliza una palabra que en el número Strong está identificada como el 5411, y es una palabra que es la palabra foros. Y esta palabra foros tiene un significado que es carga, dice, que es tributo, que es un gravamen, dice. Y cuando yo lo empecé a ver, yo dije, esto es como el IVA, dije yo, es como los impuestos. En muchos países se maneja esto del IVA, y por ejemplo uno va al supermercado, va a la tienda, compra 1 litro de un refresco embotellado, para no mencionar marcas, y en el precio ya va agregado ese gravamen, va ese IVA añadido. Y luego ese IVA, la empresa que facturó o vendió, adquiere una obligación de trasladarlo al fisco. Y entonces el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia y dice, no debáis a nadie nada. Y lo primero que menciona, dice, es, no deban los tributos, no deban el IVA, no deban ese gravamen. No se conviertan en deudores del gobierno, sino que demos buen testimonio como hijos de Dios, pagando esos impuestos, pagando esos tributos. Y entonces acompáñenme ahora a Lucas 20:22. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo en Lucas 20:22. Y llegan unas personas y le preguntan y dicen, ¿nos es lícito dar foros,
es la misma palabra que está utilizando en este texto de Romanos, nos es lícito dar foros o tributo a César o no. Y dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dice, ¿por qué me tentáis? Dice, y les dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces viene Jesús y está hablando, y luego lo repite el apóstol Pablo y le habla a la iglesia y les dice, miren, tenemos que pagar el tributo, tenemos que pagar esos gravámenes, tenemos que pagar el impuesto y no ser deudores. No debáis a nadie nada. Y se recuerdan que en una oportunidad va entrando Jesús con sus discípulos a la ciudad y le cobran el impuesto. Y él dice, bueno, no traigo aquí en efectivo, pero miren cómo era el mover de Dios, y es un mover sobrenatural que yo muchas veces le he pedido al Señor y le digo, Señor, ayúdame a vivir en esa sobrenaturalidad. Y a veces digo, ¿será que le tuve que ver? Porque vivir en esa sobrenaturalidad significa a veces no tener nada en la bolsa, pero cuando surge el momento de necesidad, viene Dios y provee, como proveyó en la alimentación de los 5,000. No había para alimentar a los 5,000, y viene Dios y provee de una forma sobrenatural. Y aquí en esta historia no tienen para pagar el impuesto, pero viene Dios y viene Jesús y le dice a Pedro, ve, tira tu anzuelo y el primer pez que saques va a tener una moneda en la boca, la sacas y pagas tu impuesto y el mío. Entonces hace sobreabundar de una forma sobrenatural y Dios provee para pagar. Y entonces muchas veces nosotros estamos de igual forma, ¿verdad? Ay, ¿ahora qué voy a hacer para pagar? Y otra de las cosas que son interesantes de las deudas es que crean aflicción o crean angustia. Cuando vienen las fechas de pago y uno dice, ay, tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar la luz o tengo que pagar, y empezamos a tronarnos los dedos, como decimos. Pero dice la palabra más adelante en Filipenses, por nada estéis afanosos, dice, sino sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Entonces Dios no quiere que nosotros entremos en ese afán, porque cuando habla de la parábola del sembrador, dice que la palabra cae en cierta tierra y crece rápidamente, pero luego los afanes del mundo, dice, y las riquezas, dice, ahogan la palabra. Y entonces ahora entendemos por qué el enemigo quiere tener en deuda y quiere tenernos en ese compromiso con alguien más, porque esa aflicción va a ahogar, nos va a hacer, tal vez podemos estar en el servicio y decir, ay, mañana me toca pagar, ¿y qué voy a hacer? Y empieza esa aflicción. Entonces Dios quiere venir y quiere traer libertad de eso. Y entonces luego ahí vemos que querían tentarlo y querían hacer ver como que Jesús no quería que cumpliéramos, pero vemos ahí que sí. Y luego, si volvemos nuevamente a Romanos 13:7, dice, al que tributo, al que foros, como sería la palabra en griego, foros, pero luego menciona otra palabra, y cuando nosotros leemos en nuestras Biblias, sobre todo en la Reina Valera, que es una de las versiones más extendidas, dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, y al que impuesto. Y entonces yo me quedé pensando y le dije, Señor, ¿cómo así? Si acabamos de mencionar un impuesto, si la palabra foros es como el IVA, es como esa carga tributaria que tenemos que pagar al gobierno, y ahora hablas otra palabra que también es impuesto, entonces explícame, Señor, ¿verdad? O explícanos más. Y cuando vamos a ver en el original griego y en los números Strong, utiliza el número
griego 50-56, que es la palabra telos. Pero esta palabra tiene un concepto más amplio y es hasta, me costó comprenderlo. Cuando empecé a estudiarlo, yo decía, Señor, entonces, ¿es esto o es esto? ¿O qué es lo que quieres decir con esta palabra telos? Porque dice que esta palabra telos se refiere a un punto, dice, al cual se apunta. Yo me quedé, como decía Chespirito, ¿verdad? Chanfle, ¿cómo así, Señor, verdad? Pero cuando vemos un punto hacia el cual se apunta, yo que estamos acá en estos jardines Querendaro, en este campo, y me imaginaba un polígono de arco y flecha y una señal de madera allá al fondo con los círculos, y entonces ese es un punto hacia el cual se apunta. También la palabra dice significa un extremo hacia donde vamos a llegar. También significa el fin, dice, finalmente también, o el cumplimiento de un compromiso adquirido o de un propósito. ¿Saben cómo lo veía? Cuando habla esta palabra telos, es cuando dice la Biblia que no nos comprometamos con nuestra boca, dice. Que ni aún delante de Dios hagamos voto, dice. Porque es mejor que no digamos y cumplamos, dice. Y no que habiéndonos comprometido con nuestra boca, después no vayamos a cumplir, dice. Y fíjense que yo me recuerdo hablando esto de las deudas y lo he contado en alguna oportunidad y lo he testificado hace casi 20 años. Fíjense, ya bastante tiempo, casi 20 años, cuando Dios nos llama a servir como pastores de jóvenes en Iglesia El Renuevo, que por aquí aparece que estamos bajo cobertura de ellos. Y Dios nos llama a servir como pastores de jóvenes. Yo tenía un negocio que estaba muy endeudado. Lo compartí también aquí hace algunas semanas, que un hermano de otra iglesia nos alquilaba un local y estábamos atrasados en la renta con él. Y yo me sentía mal de pararme y decía, va a pasar el hermano y va a decir, ahí está el que me debe. Y se sentía ese malestar. Pero yo recuerdo que en esa oportunidad había sido el aniversario de la iglesia y la iglesia hacía un evento especial y lo hacían en el salón, lo hicieron en un salón municipal de San Marcos, un salón muy grande y bonito que estaba frente al estadio Marquesa de la Ensenada. Y al finalizar del servicio, estando en el servicio, yo me recuerdo que yo pasé al frente y le dije, Señor, le dije yo, está bien, le dije yo, así como a regañadientes, ¿verdad? Como Jonás cuando se enoja con el Señor y va para otro lugar, o cuando luego Dios perdona a Nínive y él dice, ya viste, por eso no quería venir. Y así estaba yo un poco con esa actitud un poco molesta, y le dice, está bien, Señor, te voy a servir, pero hagamos un pacto. Le dije, miren qué tremendo, porque le dije, hagamos un pacto, yo te sirvo, le dije yo, pero tú me ayudas a salir de mis deudas. Y eso está como el pacto que hace Jacob, porque Jacob hace un pacto con Dios y le dice, si tú me bendices, le dice, y me haces volver y prosperas mi camino, de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti. Y hace un pacto con él. Y entonces yo pasé al altar delante de Dios, hice un pacto y empecé a orar y derramé mi alma delante de él, como cuando está aquella aflicción, ¿verdad? Por las deudas, como hablábamos. Y me levanté ahí, me limpié las lágrimas y yo, qué rico cuando uno va y derrama su vida delante de Dios. Y terminó la actividad, empezamos a desarmar todo y era un gran escenario de doble altura y habían colocado unas mantas así como esta que colocamos nosotros acá, y estaba alguien
bajando con una gran escalera, pero no como las escaleras que venden ahora acá en estas tiendas tan bonitas, ¿verdad? Que son de aluminio y con esquinas de plástico o de hule y bien livianas, ¿verdad? Que uno las agarra hasta con una mano, una gran escalera y la levanta, sino que era una escalera de pura madera, muy pesada, un poco, podríamos decir como un diseño más tradicional. Y yo estaba parado acá frente al púlpito, precisamente platicando, no recuerdo con quién, cuando yo sentí aquí en el hombro, ¡pah!, que algo me golpeó. Y después me rebotó en la cabeza. Y cuando yo me pongo la mano así en la cabeza porque me dolió, y estiro la mano así, está llena de sangre. Y me voy rápido con Miriam. Y le digo, mira, me cayó una escalera, le digo yo. Y cuando ella ve, se asusta. Y me dice, ustedes saben que nuestro pastor es médico de profesión, es doctor y sigue ejerciendo en la parte de la medicina. Y entonces me dice, venite, vamos rápido con tu tío, me dice, para que él te revise. Y cuando él me ve y me dice, no, venite, nos vamos ahorita a la emergencia. Y recuerdo, no sé si era 25 de diciembre o 31 de diciembre, algo así, pero era un día que no era un día hábil. Y yo estaba a las 12 de la noche en la emergencia del hospital de San Marcos, y ya casi que sin anestesia, me empezaron a coser porque me había abierto la cabeza. Y cuando yo estaba ahí sentado en una camilla en la emergencia, viene a mi mente y viene hacia mi corazón una voz interna y me dice, todo pacto se sella con sangre, me dice. Y yo me quedo así sorprendido, dice el Señor, le digo yo, ¿qué he hecho?, le dije yo. Pero hemos adquirido un compromiso delante de Dios. Y entonces esta palabra telos que menciona acá la Biblia, cuando dice, no debáis foros, la primera palabra, que era impuestos. Y luego dice, no debáis telos, que es un compromiso. Si tú te has comprometido, si has dado tu palabra con Dios, si tú un día dijiste, Señor, gracias por haberme sacado de allá donde me sacaste, así como yo dije, gracias Señor, si tú me sacas de mis deudas, yo te sirvo. Ahora Dios nos llama a que nosotros cumplamos este compromiso hasta el fin. Y aquí hay un montón de versículos, pero por ejemplo habla un versículo, Mateo 10:22, y dice, el que persevere hasta el telos, dice, o hasta el cumplimiento, será salvo. Y dice Mateo 24:6, me impresiona también, porque cuando está hablando acerca del fin, dice, pero aún no es el fin, dice nuestra versión. Pero en el original dice, pero aún no es el telos. Y está diciendo, aún Dios no ha cumplido lo que se propuso hacer. Aún falta algo. Y eso me impresionó bastante. Y hay un montón de versículos más. Está Juan 13:1, que dice, busquémoslo mejor, vamos a leer un par de estos versículos. Dice Juan capítulo 13 y versículo 1, y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el telos, dice. Utiliza esta misma palabra, quiere decir que los amó hasta la conclusión, hasta el extremo, hasta el fin, hasta el cumplimiento del propósito que se había trazado. Y entonces ahora Dios nos habla, y cuando le habla a la iglesia y le dice no debáis a nadie nada, nos está hablando que cumplamos esos telos que hemos hecho, esos telos que hemos adquirido, esos telos
que ustedes se recuerdan que en la antigüedad dice que estaban los esclavos, pero en un momento el esclavo era libre. Pero dice que si él llegaba y se horadaba la oreja en la pared, entonces él era libre, pero él de su propia libertad elegía hacerse ahora esclavo, no por obligación, sino esclavo por amor. Y entonces eso quiere Dios de nosotros, que este compromiso hasta el fin, y en otros pasajes habla y dice, haya en vosotros esa misma actitud hasta el cumplimiento del compromiso que hicimos delante de Dios. Y quiero avanzar acá porque nos está avanzando el tiempo. Y luego encontramos, y regresemos nuevamente a Romanos, regresemos nuevamente a Romanos 13:7. Y voy a ir aquí avanzando y dice, al que tributo, tributo, ya vimos que es al que foros, foros, luego al que telos, telos, y luego menciona otra palabra, y acá dice en la versión Reina Valera, al que respeto, respeto, dice. Pero acá en la Biblia utiliza la palabra del número Strong G5401, que es la palabra phobos. Ahora esto es impresionante porque phobos también era una deidad griega, que era un dios de temor, era un dios de miedo. Y entonces el significado de este phobos habla de un temor, habla de un respeto, habla de un temer, habla de un tener miedo. Ahora, aquí lo interesante es que cuando nosotros empezamos a ver en la Biblia, por ejemplo, encontramos Mateo 14:26, quiero que lo busquemos así rápidamente para comprender un poco más el significado de esta palabra. Y dice en Mateo 14:26, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, dice, y daban voces de phobos. Entonces es un miedo, es un terror que cae. Pero cuando empezamos a avanzar, vemos que la Biblia habla de un temor a Jehová. Cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí habla en otros versículos que dice, habla de un phobos a Dios. Entonces es un temor reverente. ¿Y saben cómo lo imaginaba yo? Como cuando nosotros crecimos, muchos de nosotros, y tuvimos padres que nos corregían y nos daban con vara, a veces con cincho, con chancleta, como sale en redes sociales, o con lo que fuera, ¿verdad? Pero se tomaron el cuidado de corregirnos y enseñarnos. Y alguien pudiera decir en redes sociales, no, eso es agresión en contra del muchacho y la psicología moderna dice esto. Y es lo que está pasando en los países desarrollados, ¿verdad? Ya no corrigen al muchacho. Y entonces vemos una generación descarriada totalmente. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos en Proverbios que dice, corrige con vara al muchacho, dice, y apartarás la iniquidad de él. Pues a muchos de nosotros nos corregían con vara, o de alguna otra forma, cincho o chancleta o lo que fuera, pero entonces nos creaba un respeto, un temor reverente hacia nuestros padres. A decir, por ejemplo, no voy a llegar más tarde de las 10 porque ya sé que me espera una reprimenda, ¿verdad? O no voy a faltar a estudiar porque ya sé que me van a corregir. Yo me recuerdo en una oportunidad que yo no quería ir a estudiar y estaba de moda aquel famoso disco chino de una canción de Enrique Llana, unos cantantes que los que son más jóvenes lo pueden buscar en YouTube. Y ese disco chino tenía una varilla así plástica delgada, y como no quería ir y estaba haciendo berrinche en la puerta,
vino mi papá y con esa vara me empezó a dar. Y yo dije, no, ahora ya la pienso y mejor no falto. Y entonces ese temor reverente, pero miren ahora, el apóstol Pablo habla, y voy a apresurar y quiero que me acompañen a 1 Corintios 2:3. Porque el apóstol Pablo está hablando y dice, no debáis a nadie nada, no debáis foros o tributo o impuesto, no debáis telos, o sea, vuestro compromiso, concluyan lo que iniciaron, lo que comprometieron, cumplan el propósito hasta el fin. Luego dice, fobos, tengan fobos, paguen el fobos o paguen ese temor. Y aquí en 1 Corintios 2:3 está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y les dice, y estuve entre vosotros con debilidad, dice el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Habla y dice, estuve con vosotros con debilidad y con mucho fobos, dice, y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hablábamos que hoy en día mucha gente no se quiere acercar a las iglesias porque han habido ministros que se han enseñoreado del pueblo y que han tomado beneficio de ellos, que casi se sienten como la realeza de la congregación, ¿verdad? Y con todo respeto y temor le digo, porque si algo hemos hablado con Miriam en tantas ocasiones, es decir, esto es ejemplo para nosotros, les digo yo, para no cometer los mismos errores y enseñorearnos del pueblo, o tomar una actitud de decir, aquí solo mis chicharrones truenan y yo soy el pastor y yo soy, porque no, todos somos necesitados delante de Dios y por misericordia Dios nos ha confiado el mensaje, pero para edificación, porque dice la Biblia cuando habla de los siervos, que cuando en la parábola de Mateo 25 me parece que es, que cuando veían que su señor no venía, empezaron a golpear a sus consiervos. Y yo sé que a veces la palabra es dura, ¿verdad? Y lo hemos dicho. Jesús se puso de pie y les dice a los fariseos, víboras, les dice sepulcros blanqueados por fuera y un montón de cosas más. Y suena muy fuerte y a veces la palabra es fuerte, pero fuera de eso decimos, queremos actuar con temor. Y aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice, miren, yo como apóstol de Jesucristo y como perito arquitecto de la iglesia, yo les pagué fobos. Yo no llegué en una actitud arrogante, y voy a parafrasear acá entre letras, diciendo, ya llegó aquí el apóstol Pablo, por favor pónganme ahí, sírvanme, sino que él llegó a servir. Hablábamos hace unas semanas cuando se despide de Mileto y les dice, estas manos trabajaron para no ser carga para ninguno de ustedes, demostrándole así lo que dice la palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, con esto no quiero eliminar el privilegio que también el Señor habla y dice, el que predica el evangelio, viva también del evangelio, dice. Y dice después, todo obrero es digno de su salario. Entonces Dios lo ha establecido y no lo podemos quitar, pero el apóstol Pablo viene y lo presenta en esa oportunidad. Y luego aquí habla y dice, estuve con vosotros con debilidad. Pudo haber llegado arrogante, pudo haber llegado soberbio a imponer su autoridad, pero dice, estuve con debilidad y con mucho fobos. Entonces el apóstol Pablo le pagó a la iglesia fobos. Ahora acompáñenme a 2 Corintios 7:15 para que veamos otro ejemplo. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 15.
Y está hablando nuevamente el apóstol Pablo y digo, pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, dice el apóstol Pablo, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito, resultó verdad, dice. Dice, y cuando habla aquí de esta palabra, dice, también nuestro gloriarnos con Tito, esta palabra que utiliza acá, es esta palabra phobos también. Entonces le está también dando phobos. Y quiero solamente dejarles, anoten ahí, Primera de Pedro 3:2. Bueno, este sí lo vamos a leer. Este lo vamos a leer. Y acompáñenme a Primera de Pedro 3:2. Porque hay muchos versículos, pero miren estos. Y le está hablando el apóstol Pablo. Y si quieren leamos desde el versículo 1 y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, dice, de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y phobos, dice. Miren qué interesante. Miren qué interesante, porque el apóstol Pablo le escribe, y sobre todo hoy en día, que hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial y en los 60, con esto de la liberación femenina, que se ha levantado todo un movimiento a nivel mundial de decir, no, que ya no vamos a pagar phobos al hombre. Eso es lo que dice el movimiento femenino, ¿verdad? Y que queremos igualdad de derechos. Y claro, Jesús vino a restaurar los derechos de la mujer, porque cuando vemos a Jesús cómo va en busca de María y Marta a Betania, vemos a Jesús cómo va a Samaria por la samaritana, y dice la palabra, era necesario pasar por Samaria. Y cuando está aquella mujer pecadora ungiendo sus pies, y dicen, si este fuera profeta, sabría quién está ungiendo sus pies. Y él sabía, pero él había venido por lo que se había perdido. Y entonces Jesús vino a restaurar la relación de la mujer. Y aún más, algo que me impresiona tanto, es que dice que mujeres sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Yo les contaba acá hace poco una mujer viuda que queremos mucho. Y yo en mi corazón estaba, y sigue estando, yo decía, quiero llevarle algo, compartir con esta persona un regalo, algo. Y viene esta persona y dice, miren, aquí está esta cantidad, una cantidad fuerte. Y miren, aquí está esta cantidad para pagar lo del alquiler de la iglesia. Y yo digo, entonces Dios vino a restaurar esa relación con la mujer y vino a darle un lugar especial a la mujer, y aún habla de que la iglesia cumple una función femenina, si pudiéramos llamarla así, como novia de Cristo y como esposa del Cordero. Es una posición privilegiada. Pero también le habla a través de Pedro y dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí les habla y dice, vuestra conducta casta y con phobos. Ese temor reverente, ese respeto como el que le tuvimos a nuestros padres cuando nos corregían. Y luego acompáñenme a Judas 1:23. A otros salvad, dice, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con phobos, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Miren cómo hay niveles de misericordia, y cómo hay niveles también de pecado, ¿verdad? Por ejemplo,
Dios le escribe a la iglesia y dice, les escribo a ustedes que no han conocido las profundidades de Satanás. Dice, ¿cuáles serán esas? Y quiero ir terminando ya el día de hoy porque nos ha avanzado el tiempo. Y quiero que veamos la última palabra y que regresemos nuevamente a Romanos 13:7 una vez más. Y ya vimos que dice la Biblia, no debáis foros, no debáis telos, no debáis fobos, al que respeto, ¿verdad? Ese temor reverente. Y ahora va a utilizar una nueva palabra que aquí traduce como honra, pero es la palabra en griego timé, del número Strong 5092, que el significado es de algo con valor, dice. Dinero, algo pagado, algo valioso, algo que tiene un precio, algo dignamente, algo de honor o de valor, dice. Miren qué interesante, porque a veces hablamos que hay cosas que no tienen precio, ¿verdad? Y hasta hay un anuncio por ahí, dice, hay cosas que no tienen precio, para todo lo demás existe, y dan el nombre, ¿verdad?, de la tarjeta. Pero quiero ahora que me acompañen aquí a unos versículos. Quiero que vayamos a Hechos 5:2. Quiero que miremos rápidamente, ya vamos terminando el día de hoy, pero miren lo que dice Hechos 5:2. Y dice, pero desde el verso 1 está hablando de que la iglesia traía y presentaba ofrendas delante de Dios. Y dice que vendían sus propiedades y las presentaban delante de Dios. Y acá menciona esa palabra timé y dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el timé, dice, el precio. Quiere decir que ellos no pagaron el timé, no pagaron el precio de lo que se habían comprometido a hacer. Y más adelante dice, ¿por qué hicieron eso? Si la propiedad era de ustedes, si aquí nadie les está exigiendo, aquí nadie les está pidiendo. En otro pasaje dice la palabra que cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjense que algunas personas me han dicho también, es que no, nosotros no vamos a la iglesia porque ahí solo pidiendo dinero. No, no es así. El dar a Dios es por amor, es por agradecimiento, pero no hay una obligación. Eso que a veces ven en redes sociales y que sale, sí, que ahí le exigen el diezmo. No, aquí, al menos aquí, no se le exige nada a nadie. Porque dice la Biblia que a libertad fuimos llamados. Entonces Dios nos hizo libres, no hay una obligación, pero sí hay un agradecimiento y hay un cumplimiento. Que el que quiere dar, da, y el que no quiere, no. Y el que da, Dios lo bendice. Porque hay bendiciones adicionales que vemos en Proverbios 3, me parece que es, cuando dice, honra al Señor con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos de abundancia, dice. Y ahora quiero que me acompañen a Hechos. No, quiero que me acompañen mejor, por cuestión de tiempo, acompáñenme a Romanos 2:7. Solo voy a leer un par de versículos más y vamos a ir terminando el día de hoy. Dice, vida eterna, dice, a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria, dice, timé, o esta honra, e inmortalidad, dice. Y está hablando de los que hacen el bien. Dice que Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Ahora acompáñenme a Romanos 12:10.
amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a Timé, dice, prefiriéndoos unos a otros, dice, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero miren, está hablando que la iglesia pagaba esa honra a los demás. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, timid pues a Dios, o honrad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nos está hablando de pagar esa honra a Dios. Y Primera de Corintios 7:23. Y dice, por precio fuisteis comprados, dice. No os hagáis esclavos de los hombres, dice. Ahora cierro acá mi Biblia y quiero terminar ya el día de hoy. Hay muchos versículos más acá, algunos que me impresionaban mucho. Por ejemplo, cuando habla de este Timé, hablábamos que la mujer debe darle foros o ese temor reverente o con honra al marido. Pero también al marido le habla que debe darle, dice, Timé o honra a la mujer, dice, como a vaso más frágil. Entonces viene Dios y empata el partido, ¿verdad? La mujer honra con ese temor reverente y el hombre honra como a vaso más frágil a la mujer. Y al final dice, y quiero concluir con este versículo, dice, por precio fuiste comprados, por Timé, dice, fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios quiere que nosotros paguemos nuestras deudas, que no le debamos a nadie nada. Y hasta ahí todo va bonito, ¿verdad? Paguemos, sí, no se preocupe. Pero la otra semana vamos a hablar y vamos a estar hablando cuando ya no podemos pagar. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. Estos países que hablábamos al inicio, que se han endeudado, que se endeudaron en la pandemia, que imprimieron dinero, están llegando a un punto donde ya no pueden pagar. Vimos hace un par de semanas las quiebras de bancos en Estados Unidos, en Europa, bancos muy grandes e importantes. Y digo yo, qué bonito, como decía un expresidente, ¿verdad? Que, bueno, nos declaramos en quiebra, ya no podemos pagar y ya no vamos a pagar. Y tienen que salir a rescatarlos, así quisiéramos que nos hicieran a muchos, ¿verdad? Pero eso está pasando en el mundo. Yo entendí al final de que este sistema se está endeudando tanto porque va a llegar a un punto donde la economía va a colapsar, donde el dinero ya no va a tener valor, como muchas monedas que hay hoy en día, como el peso argentino y otras más, para que entonces surja el nuevo mover de ese medio de pago que dice Apocalipsis 13, que nadie podía vender o comprar si no tuviera la marca de la bestia. Dice, hacia eso vamos llegando. Pero la otra semana vamos a hablar cuando ya no podemos pagar. ¿Y qué es lo que Dios quiere proveer para nosotros para poder ser libres de esas deudas? Pero hoy queremos orar y queremos orar por las peticiones también. Y si tú has enviado tu petición a través de la transmisión de internet, o puedes dejar aún ahí en el video, en los comentarios, y como una actitud de fe, creyendo no que por ponerlo en el chat, sino que por esa obediencia a la palabra y creyendo que Dios es poderoso para obrar a través de esta distancia. Y quiero pedirle al pastor
Federico Mancía que nos dirija en una palabra de oración al final, y que oremos primero por esta palabra, que podamos pagar nuestras deudas, que no debamos a nadie nada, que podamos cumplir con esta palabra, y que oremos también por las peticiones que han enviado a través de internet. Por favor, quiero que inclinen ahí su rostro y que oremos.